Yo estaba en eso. Y digo, Señor, yo no veo la respuesta. ¿Dónde está? Uno otro día me enojé con Dios. Pastor se enojó, sí. Me quejé, me enojé. Yo dije, Señor, yo veo un impío. Veo un impío jugador de soccer. Tiene 30 carros. Y uno de ellos vale 1,5 millones, 2 millones, 3 millones. Y veo al otro impío, que tiene un avión de 50 millones. Viaja el mundo, prostituyendo gente. Y veo al otro impío, que es un pulque millonario. Y no siembran para Jesús. Y digo, Señor, y aquí yo dando toda la vida, con la lengua de fuera. Ganando almas, restaurando familia. ¿Dónde están mis millones? Ah, los que quieren ser pobres no dijeron nada, pero hoy. Dice, Señor, estoy hasta la coronilla, hasta el copete. En Nicaragua, como dicen, en El Salvador, como dicen en Argentina. Dígame, estoy hasta la... estoy harto, cansado, hasta la coronilla. Estoy hasta el copete. Que el malo tenga el billete. Y nosotros los hijos de Dios. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Cuando la cruz, lamentablemente, se convierte en negocio. Los peligros, quiero compartir con ustedes, los peligros del Evangelio de la Prosperidad y sus falsos y herejes maestros. El video que acabamos de ver nos muestra a Guillermo Maldonado, el autoproclamado apóstol de Miami, haciendo declaraciones que helaron la sangre a muchos creyentes, fieles, y a mí en lo particular. Sus palabras no fueron casos aislados, representan lamentablemente el pensamiento de toda una generación de falsos maestros que han convertido los púlpitos en plataformas de calle. Maldonado y todos los demás no está solo en esta empresa destructiva. Figuras como Cash Luna, Dante Gebel, César Castellano y Ana Méndez han construido imperios financieros vendiendo falsas esperanzas, vendiendo la fe en cierto sentido. Estos hombres y mujeres se autodenominan apóstoles y profetas, reclamando autoridad divina que jamás recibieron de parte de Dios. Tienes ante ti uno de los temas más dolorosos de nuestro tiempo. Miles de hermanos han sido lamentablemente engañados por estos maestros que prometen riquezas terrenales a cambio de ofrendas y pactos. Familias enteras han perdido sus ahorros siguiendo a quienes dicen hablar en nombre de Dios. El evangelio verdadero ha sido torcido hasta convertirse en una fórmula mágica para obtener bendiciones materiales. Este movimiento nació en Estados Unidos durante las décadas de los años 40, aproximadamente 50. Hombres como Oral Roberts y Kenneth Hagin comenzaron a enseñar que Dios quiere que todos los creyentes sean ricos y sean sanos. Tomaron versículos fuera de su contexto y construyeron, lamentablemente, doctrinas enteras sobre promesas que Dios nunca hizo de esa manera. El mensaje se extendió lamentablemente como fuego. Llegó a América Latina en los años 80, los años 80-90, donde encontró terreno fértil entre poblaciones que sufrían pobrezas extremas. La promesa de escape inmediato de la miseria sonaba como una buena noticia, como un evangelio próspero. Pero no eran las buenas noticias del evangelio verdadero. ¿Qué es lo que enseñan estos falsos maestros? Es una pregunta que es legítimo que debemos responder aquí en este espacio. Bueno, los predicadores de la prosperidad toman textos bíblicos y los tuercen hasta hacerlos decir lo contrario de su significado original. Usan, por ejemplo, tercera de Juan 2, donde el apóstol desea que Gallo prospere en todas las cosas. Pero este es un saludo personal, no una promesa universal de riqueza material. Hablan de una ley de siembra y cosecha, donde tu ofrenda determina tu bendición. Es decir, la cantidad de tu ofrenda determina la cantidad de tu bendición. Dan vuelta a Malaquías 3:10 y la convierten en una máquina expendedora divina. Depositas dinero y Dios tiene que bendecirte. Olvidan que este pasaje hablaba específicamente del diezmo del pueblo de Israel bajo el antiguo pacto. Predican que la pobreza es siempre un resultado de la falta de fe. Y si estás enfermo o pasas necesidades, es porque no crees lo suficiente o no has dado lo suficiente a estas personas.
Esta enseñanza cruel, perversa, culpa a las víctimas de su propio sufrimiento. Los nuevos apóstoles van aún mucho más lejos, hablando de Maldonado y sus secuaces. Se proclaman receptores de revelaciones directas de Dios. Dicen tener autoridad para decretar bendiciones o maldiciones. Y algunos afirman que sus palabras tienen el mismo peso que las Escrituras. Por lo tanto, vemos el veneno de estas enseñanzas. Estas doctrinas, queridos amigos, de cápsulas teológicas, atacan directamente el corazón del Evangelio bíblico. Jesús nunca prometió riquezas terrenales a sus seguidores. Al contrario, les dijo que tomaran su cruz y la siguieran. Les advirtió que en el mundo tendrían aflicciones. Los textos los conocemos. Fíjese que la palabra griega para prosperidad en el Nuevo Testamento es eudó, que significa tener un buen viaje o que las cosas vayan bien. No habla necesariamente de riquezas materiales. Cuando Pablo usa esta palabra se refiere al progreso espiritual, no a la cuenta bancaria, a tu progreso espiritual, a tu madurez espiritual. A eso se refiere eudó. Y el Evangelio de la prosperidad convierte a Dios en un sirviente de nuestros deseos carnales. Ya no adoramos a Dios por quien es, sino por lo que nos da o por las riquezas que nos puede dar. Y la fe lamentablemente se convierte en una herramienta para manipular lo divino y las conciencias de aquellos indoctos. El cielo se vuelve secundario comparado con las bendiciones terrenales. Jesús confrontó directamente esta mentalidad cuando multitudes lo siguieron después del milagro. ¿Se acuerdan de los panes y los peces? Les dijo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahí en Juan capítulo 6. Su reino no es de este mundo y su tesoro tampoco. ¿Cuál entonces es la verdadera prosperidad bíblica que vemos en las Escrituras, hermano Alejandro? Bueno, la Escritura sí habla de prosperidad, pero no como estos falsos maestros o estos falsos apóstoles la presentan. La verdadera prosperidad bíblica tiene que ver con la riqueza espiritual, no material. ¡Wow! Te sorprendiste, ¿cierto? En la bienaventuranza Jesús, nuestro Señor, declaró: bienaventurados los pobres en espíritu, en Mateo capítulo 5, versículo 3, por ahí. Y Pablo se regocijaba en sus debilidades porque en ellas se perfeccionaba el poder de Cristo, nos dice en su carta a los Corintios, ahí en capítulo 12 de su segunda carta a los Corintios. El apóstol había aprendido a estar contento tanto en la abundancia como en la escasez, nos dice Filipenses capítulo 4, versos 11 en adelante. La prosperidad entonces que Dios promete es eterna. Tenemos tesoros en los cielos que no se corrompen ni se oxidan. Tenemos una herencia incorruptible reservada para nosotros, para usted y para mí, que somos los hijos de Dios. Pero esa herencia no se reclama con cheques de ofrendas, ni con diezmos excesivos o con ofrendas excesivas. Se recibe por la gracia de Dios mediante la fe. El creyente que busca la prosperidad terrenal como evidencia del favor divino ha perdido la vista de la cruz. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, entregándolo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero esas todas las cosas incluyen sufrimiento, persecución y tribulación por amor a su nombre. ¿Debemos discernir a los falsos maestros? Claro que sí. Y es otra pregunta que está asociada a este estudio. ¿Cómo reconoces a estos lobos vestidos de oveja? Sus frutos lo delatan. Viven en mansiones mientras sus seguidores luchan por pagar la renta, pagar la cuenta de la luz, alimentarse. Vuelan en jets privados financiados con las ofrendas de viudas y huérfanos. Predican sacrificios que viven el lujo. Y sus sermones se centran más en la bendición que en el dador de las bendiciones. Hablan más del reino terrenal que del reino celestial. Prometen sanidad y riqueza, pero evitan predicar sobre el arrepentimiento, la santidad y la ira de Dios. Lamentablemente tuercen las Escrituras para acomodarla a sus esquemas. Usan versículos aislados sin considerar el contexto histórico, cultural, teológico
ni el estudio morfológico, ni el léxico, ¿cierto?, de la palabra. Cuando se les confronta con pasajes que contradicen sus enseñanzas, lamentablemente, espiritualizan o los ignoran completamente. Sus ministerios se construyen sobre el culto a la personalidad, no sobre la predicación fiel de la palabra. La predicación es positiva. Ellos son las estrellas, no Cristo. Sus testimonios personales tienen más peso que las promesas bíblicas. Sus revelaciones media extrañas se vuelven más importantes que la escritura cerrada, el canon cerrado. Por tanto, hay un llamado a la fidelidad, queridos amigos. Hermanos y hermanas en Cristo, el Evangelio verdadero te llama a algo mucho más grande que la prosperidad material o terrenal. Te llama a una vida de negación propia, a una vida de servicio sacrificial, de amor incondicional. Te llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Sabemos lo que viene después. Lo demás viene por añadidura, diría. No te dejes seducir por quienes prometen atajos hacia la bendición. La cruz no es un atajo, es el único camino. El sufrimiento por Cristo no es señal de maldición, es participación en sus padecimientos. La pobreza no es evidencia de falta de fe, por favor, no lo creas. A veces es evidencia de fidelidad a un reino que no es de este mundo. ¿Has puesto tu confianza en las promesas de hombres que se enriquecen con tu fe? ¿Buscas a Dios por lo que te da o por quién Él es en tu vida y por lo que ha hecho en tu vida? ¿Tu esperanza está puesta en las bendiciones temporales o en la vida eterna? Vuelve al Evangelio simple y puro. Jesús murió por tus pecados y resucitó para tu justificación. Esa es la buena noticia. Ese es el regalo maravilloso que hemos recibido. Todo lo demás son añadiduras que distorsionan la belleza de la gracia divina. La verdadera riqueza ya es tuya en Cristo. No la busques en los mercaderes del templo que han convertido lamentablemente la casa de oración en cueva de ladrones. La has encontrado en aquel que, siendo rico por amor a ti, se hizo pobre, para que tú, con su promesa, fueses enriquecido. Interesante estudio, creo yo, para este día domingo, Día del Señor. Si te ha gustado, déjame ahí un gran like, un me gusta, comparte con otros este tema, que le puede servir a otros que están en estas iglesias donde lo único que se habla es de prosperidad económica. Y si no te ha gustado, bueno, pasa. Y ora por mí si yo estoy equivocado. Dios te bendiga. Nos vemos en otro momento de Cápsulas Teológicas. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Nos vemos.